en su presentación, pues las pasaré un poco de largo para que, sobre todo para que haya un poquito de tiempo, yo creo, para el debate. Entonces, bueno, si Ángel os ha centrado antes un poquito más en todo el panorama que nos plantean, ¿no? Desde las guerras y los medios de comunicación, yo voy a recuperar un poquito todo lo que es el modelo socioeconómico, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de economía y sobre todo alternativas también que se nos plantean, ¿no? Entonces, bueno, yo la idea que tenía era partir de una constatación, o sea, mirar un poco el mundo y mirar también un poco lo que tenemos ahora mismo en nuestro país para constatar qué es lo que está pasando y sobre todo, bueno, una vez veamos lo que está pasando, hacia dónde podemos plantearnos pues ese futuro o ese modelo, ¿no? Con otras bases, ¿no? Y sí que, bueno, yo arrancaría un poquito de una pregunta, ¿no? O sea, el modelo que tenemos, el modelo socioeconómico, realmente, un modelo basado, como ya se han señalado cosas, basado en crecimiento económico, basado en la acumulación, basado en el utilitarismo, en la acumulación de capital. Yo sí que haría la pregunta de, ¿está generando más igualdad, más bienestar, está contribuyendo a la defensa de los derechos humanos o está contribuyendo a la satisfacción de las necesidades a nivel personal y a nivel humanidad? Eso sería un poquito la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? Y entonces, uy, a ver si me da aquí la vuelta. Si nos ponemos a mirar un poquito el panorama en el mundo, algunas de las cosas ya se han dicho, con lo cual yo lo voy a pasar más rápido, ¿no? Pero sí que es verdad que seguimos, es verdad que en los últimos años, con todos los esfuerzos además, conoceréis, ¿no?, de objetivos del milenio u objetivos de desarrollo sostenible, sí que se habla de que a nivel global la pobreza, las cifras de la pobreza se han disminuido un poco a nivel mundial, pero sigue habiendo 2.200 millones de personas en situación de pobreza, ¿no? O sea que yo creo que el hecho de conseguir mejoras nunca debe hacernos olvidar lo que todavía queda pendiente, ¿no? Y sobre todo también algo que a veces nos olvida, y es que todavía, o sea, hay 800 millones de personas que están en riesgo de caer en la pobreza, ¿no? Es decir, que lo que también vamos a ir viendo ahora, tanto a nivel mundial como en España, es que estamos en un contexto de muchísima fragilidad y vulnerabilidad social, ¿no? El hecho de que determinadas personas hayan salido de la situación de pobreza no quiere decir que estén casi, digamos, en la cuerda floja, ¿no? Que en cualquier momento y ante cualquier crisis esa situación puede hacerles volver a la situación previa de engrosar las estadísticas de pobreza extrema. La pobreza también es verdad que ha ido evolucionando y esto también es algo que yo creo que es importante destacar, ¿no? Ahora se habla ya de pobreza multidimensional, ¿no? Durante muchos años se ha hablado siempre de pobreza en términos de ingreso, pero hoy en día la pobreza adquiere otras dimensiones y es multidimensional, ¿no? Estamos hablando de pobreza que afecta al trabajo, que afecta a la vivienda, que afecta al acceso a la energía, que afecta al acceso al agua, al acceso al saneamiento, ¿no? O sea, ya no podemos hablar de una pobreza solo en términos de ingresos, sino que las dimensiones de la pobreza son multidimensionales. Bueno, y sobre todo algo que yo creo que es muy importante y que también se ha repetido un poco antes, de la gran desigualdad. Es decir, sí estamos avanzando en reducción de cifras de pobreza, pero lo que no ha habido es avance en la disminución de la desigualdad, ¿no? La desigualdad a nivel internacional es cada vez mayor, ¿no? Y eso, vamos, es constatable en los informes del PNUD y luego veremos también en España, ¿no? Entonces, eso es una de las características que yo creo que es importante tener en cuenta, ¿no? En este sentido, si sabemos, y además hay un reciente informe, ¿no?, de Oxfam que habla, ¿no?, de que el 99% de la población tiene el equivalente al 1% de la riqueza del mundo y el 1% tiene el 99% de la riqueza. Es decir, hay una gran desigualdad mundial, ¿no? Esto también se ha comentado antes, las 62 personas más ricas acumulan la misma riqueza que 3.500 millones de personas. Bueno, y si vemos, yo que sé, pues datos de lo que puede cobrar un director general de una gran empresa multinacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo muy importante y que a veces también queda oculto, ¿no? Cuando se habla de los avances en la reducción de la pobreza, muchas veces nos olvidamos del tipo de sociedad que estamos construyendo, que es una sociedad cada vez más desigual, ¿no? A nivel internacional y a nivel también de nuestro país, ¿no? Bueno, esto es una gráfica también en este sentido. Entonces vemos cómo la riqueza a manos del 50% de población más pobre ha ido decayendo y en cambio, incluso en los años de la crisis, como la riqueza de los 62 mayores multimillonarios ha ido en ascenso, ¿no? Entonces esto nos habla de un modelo de redistribución que no está funcionando.
nos paramos un poquito también, o sea, esta situación a nivel mundial, si analizamos también informes en España, pues yo creo que es muy importante también tener en cuenta, ¿no? Desde la crisis, ¿no? Los ingresos de los hogares se han disminuido drásticamente, ¿no? Y hay un aumento del 50% de hogares afectados por privación material y pobreza. Eso también es muy importante, ¿no? Porque al igual que decíamos que en el ámbito internacional se habla ya de una pobreza multidimensional, a la hora de medir la pobreza, por ejemplo aquí, o a nivel de nuestro país, ya hablamos de que ya no solo hay que hablar de pobreza monetaria, es decir, pobreza en términos de ingreso, sino que hay que aproximarse a otras mediciones de la pobreza que nos hablan, por ejemplo, de no poder llegar a fin de mes con las facturas, de no poder pagar una hipoteca, con lo que implica, ¿no? De un desahucio, de no poder pagar o no poder comer carne o pescado más de una vez a la semana, etc. Es decir, hay unas privaciones materiales que también hay asociadas a la pobreza y que nos hablan de otro fenómeno que a lo mejor hace unos años no había que tener en cuenta, ¿no? Hace unos años se hablaba más de pobreza material, ¿no? Y fijaros los datos, por ejemplo, del último informe de FOESA, que nos habla de que solo un 34%, o un 34,3% de la sociedad española estaría en lo que se denomina integración plena, ¿de acuerdo? Es decir, ahora profundizaremos un poquito más en esto, pero si se considera como el estado, digamos, óptimo de la población, esa integración plena, solo un 34% de la población estaría en esa situación, ¿no? No pasa nada, después sale de vez en cuando. Y dentro de estas cifras, un 25% de población excluida, ¿no? Ahora hablamos ya, se habla, es que esto, fijaros lo que quiere decir, ¿no? Que 1 de cada 4 personas que viven en nuestro país estaría dentro de las estadísticas de población excluida, ¿vale? Esta exclusión también, como decíamos antes, se produce sobre todo, fundamentalmente en materia del empleo, pero también en el ámbito de la vivienda y la salud. Bueno, estos son un poco los avances en el tiempo de todo lo que ha sido la exclusión severa o la integración plena, como decíamos antes. Si vemos cómo ha ido evolucionando la situación en los últimos años, nos encontramos que cada vez hay menos, la integración plena sería el azul este clarito, pues a lo mejor en el año 2007 estábamos hablando de un 50% de la población que estaría en esa situación de integración plena, se ha ido reduciendo ya en 2009 a 41,6% y estamos hablando, como decía antes, de un 34,3% en el 2013, ¿no? Entonces yo creo que esto también nos habla de que algo está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando cuando, por otro lado, se habla, ¿no?, de la recuperación del crecimiento económico, de la economía, pero en cambio esto parece que no se refleja en la población, ¿no? Bueno, esto sería la evolución de la tasa de pobreza en España. En estos momentos esto sería una tasa de pobreza, ahora os hablaré también de otro indicador, que es el indicador AROPE, pero si hablamos de pobreza en términos de pobreza de ingresos, estaríamos hablando de un 22% de la población española en pobreza, digamos, en pobreza relativa. Y si medimos otra tasa, a lo mejor voy un poco más rápido, pero bueno, me decís si voy muy rápido, me paráis. Ahora mismo estamos manejando otros indicadores también de pobreza para no medir solo la pobreza relativa en términos de ingresos, sino también, como os decía antes, privación material y luego también dificultades a la hora de afrontarse al mercado laboral. Esto es lo que ha constituido otro nuevo indicador para la medición de la pobreza, que es la tasa AROPE. Es un poquito lo que nos permite ahora comparar la situación de pobreza en España y también, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces, bueno, según esta tasa, fijaros, estaríamos hablando de una tasa de un 28,6% de personas en España en situación de riesgo de pobreza y exclusión, ¿no? Insisto, también es importante estos avances que se han hecho hacia la medición también del riesgo de pobreza, ¿no? A lo mejor en este momento no tengo esa pobreza, no soy pobre, digamos, desde las estadísticas que se manejan toda la vida, pero estoy en riesgo de pobreza y a lo mejor si pasa mañana me quedo sin trabajo, esa persona ya entraría dentro de lo que es pobreza. Por eso ahora yo creo que es mucho más preciso hablar de la situación que nos habla de una gran vulnerabilidad en un montón de familias españolas, ¿no? Bueno, esto es un poquito como os comentaba antes, ¿no? Dentro de la tasa AROPE, que os decía que mide estas varias variables, pues una de las cosas que se mide es si las familias españolas no pueden permitirse 4 de estos 9 componentes, ¿no?
Estamos hablando de cosas pues como no tener una televisión, no poder pagar una lavadora, no poder comer carne o pescado cada 2 días. Son indicadores para poder aproximarse al fenómeno de la pobreza en Europa, por ejemplo, o en España, ¿no? Que son distintos de los que miden la pobreza a nivel mundial, por ejemplo. ¿Vale? Lo mismo, y entonces por eso también, como comentaba antes, otra de las características de la situación en España es el aumento de la desigualdad, ¿no? Los salarios más bajos han caído en España, mientras que los más altos apenas se han contraído, ¿no? 10% de los españoles más ricos concentra una parte importante de la riqueza y el 1% más rico concentra también la cuarta parte de la riqueza. O sea, insisto que esto voy un poquito rápido porque bueno, son datos y yo si queréis os paso la presentación, o bueno, está también en los informes de FOESA, ¿no? Entonces yo creo que es importante señalar esto, ¿no? Que ahora mismo en este momento somos un país mucho más desigual y claro, esto nos habla de algo, ¿no? La crisis no ha afectado a todas las personas por igual, ¿no? O sea, mientras, como decíamos antes, se ha reducido la situación económica de un 33% de la población, decíamos, no se ha contraído e incluso se ha aumentado un poquito la situación de los más ricos en España, ¿no? Es decir, que mientras una gran cantidad de población ha visto mermadas sus capacidades y sus oportunidades adquisitivas, la población más rica incluso ha incrementado poco, pero lo ha incrementado, ¿no? Entonces esto nos habla de las cifras de la desigualdad, ¿no? Otros de los datos que se reflejaban también en este informe FOESA es bueno, una serie de consecuencias que no solo son económicas, ¿no? Por un lado, la polarización, que también es muy importante, la polarización que se ha producido en la sociedad, ¿no? Cada vez hay gente más pobre que queda más excluida de todos los procesos, mientras que, por otro lado, hay gente a la que la crisis no ha afectado tanto. Entonces la sociedad española está muy polarizada, ¿no? Otra de las cosas que yo creo que son muy significativas es la pérdida de derechos, es decir, todas las conquistas, yo creo que también Javier lo señalaba antes, ¿no? Todas las conquistas que generaron estado de bienestar y cohesión social se han visto mermadas, es decir, asistimos ahora a una pérdida de derechos muy importante, ¿no? Y esto es muy significativo, ¿no? Porque nos habla de que de pronto una de las bases de la cohesión social se ha roto, ¿no? Y otra cosa también muy importante es, al lado de esta pérdida de recursos por parte de muchas familias, o para muchas familias españolas, asistimos también a una pérdida además de los recursos públicos y de los sistemas de protección social, ¿no? Claro, si nos vamos al empleo, pues lo mismo, ¿no? El empleo en España es un empleo cada vez más precario, se ha apostado por políticas de empleo muy basadas en el empleo de baja cualificación y una cosa muy importante y que es verdad que Cáritas ha insistido muchísimo en eso, ¿no? El trabajo ya no es un espacio de integración, ¿no? Hace muchos años el tener trabajo, tener acceso o tener garantizado el derecho al trabajo era un indicativo, digamos, de por lo menos tener garantizada la dignidad y la estabilidad, digamos, social, ¿no? Hoy en día el hecho de tener un trabajo no asegura que esa persona no esté dentro de las estadísticas que engrosan la pobreza, ¿no? Y la pobreza material o la pobreza de ingresos, ¿vale? O sea, el trabajo de pronto, que siempre fue un elemento de garantía, digamos, de unas condiciones de vida, ya no garantiza lo que garantizó durante muchos años. Esto quiere decir que dentro de esas cifras de pobreza hay mucha gente que tiene trabajo, ¿no? Eso nos está hablando de un empleo que por salarios bajos o por precariedad no está permitiendo a las personas desarrollar o disfrutar, digamos, de las oportunidades que sí disfrutan mejor otra gente, ¿no? Bueno, y otros datos también vinculados con que arrojan este informe a nivel de familia, sociedad civil y participación, ¿no? Y nos habla también de cosas que antes salían un poco en el debate, ¿no? Por un lado se ha reforzado el papel de la familia, ¿no? Se ha reforzado el papel de la familia como agente que está sosteniendo parte de los efectos de la crisis, ¿no? Y se hablaba también de las personas mayores, ¿no? Que decíais antes, ¿no? Si nosotros somos el futuro, pues precisamente gracias a las personas mayores se ha podido de alguna manera sostener o permitir un colchón
que es lo que está permitiendo que muchas familias que han caído, lo decíais antes, ¿no? Pues yo tengo a mis nietos, a mis hijos, a mi esto separado, tal. Realmente, gracias a la gente mayor, las consecuencias para muchas familias se han podido minimizar un poquito, ¿no? Esto también implica un importante cambio de rol, ¿no? Porque si hasta ahora una persona mayor, en teoría, era la persona que tenía que ser cuidada, ¿no? En determinadas etapas de la vida, se han cambiado los roles y ahora O sea, que valemos para las personas mayores, ¿no? Ahora se han convertido en fuente de seguridad, precisamente en un contexto de tanta desestructuración social y tanta fragmentación, ¿no? Es decir, sabemos que muchas pensiones de las personas mayores o personas que contaban con su vivienda es lo que está, de alguna manera, haciendo de colchón a muchas familias afectadas, ¿no? por la crisis, ¿no? Y otro de los elementos también importantes es, que se destacaba también es la baja participación ciudadana, que además es mucho más alta, claro, en familias en situación más vulnerable, ¿no? Lógicamente, las familias con mayor vulnerabilidad difícilmente pueden participar en la vida ciudadana o ejercer, digamos, de alguna manera pues, un papel más reivindicativo. Ahora veremos también un poco más esto. Pero también, y a mí me parece importante, ¿no? De alguna manera, para poder sacar también algunas conclusiones que arrojaban también este séptimo informe de FOESA, y como elemento positivo que retomaremos luego en el hacia dónde, también se ha visto que la sociedad ha reaccionado, ¿no? Y eso ha sido también muy importante. Han emergido muchas acciones colectivas, de nivel formal, de intercambio, de trueque. También ha habido un importante esfuerzo, y vosotros en Cáritas Ciudad Rodrigo lo sabréis, de las entidades sociales que han hecho lo imposible por sacar recursos de donde sea, ¿no? Frente a un debilitamiento enorme de los recursos por parte de las administraciones y del Estado, ¿no? Las entidades sociales han hecho lo posible para conseguir donaciones, para conseguir recursos, para poder gestionar de otra manera ante una situación, digamos, que sabéis, ¿no? De insostenibilidad, de no poder atender a la cantidad de familias que llaman a la puerta, ¿no? Han reaccionado también la sociedad con una movilización muy importante a nivel ciudadana, ¿no? Se han incrementado también todo lo que ha sido la denuncia y la protesta social, ¿no? En una imagen del 15M. Y luego también importante, la sociedad también se ha movilizado a nivel global. Y yo creo que eso también es un tema importante, ¿no? Cada vez hay, por lo que contabas Ángeles también antes, ¿no? La necesidad de conectarnos con lo que pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Hay una parte de la sociedad que de alguna manera reclama un cambio internacional y un cambio global, ¿no? Y una sociedad preocupada por lo que está pasando en el medio ambiente, preocupada por lo que está pasando en otros países, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que junto a por un lado tenemos un debilitamiento muy importante del capital social, pero al mismo tiempo ha ido emergiendo otra manera también de hacer las cosas, de recrear redes, ¿no? Redes que a lo mejor durante muchos años no se habían puesto en funcionamiento, se están empezando a poner en marcha, ahora veremos algunos de los casos, pero redes que tienen que ver pues, con el intercambio, pues, yo qué sé, con el compartir la ropa, con el compartir alimentos, con organizar, por ejemplo, redes que tienen que ver con consumo de energía de otra manera. O sea, empiezan a recrearse una serie de redes que ha sido muy significativo. Empiezan también a redescubrirse valores, o sea, no son valores nuevos, sino que se están redescubriendo valores que durante mucho tiempo han formado parte de lo colectivo, de lo comunitario, ¿no? Entonces se están redescubriendo y también se están regenerando instituciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto nos habla de que de alguna manera esta reacción colectiva se debe ver o se debe vislumbrar, ¿no? Como oportunidad de este otro modelo al que de alguna manera queremos apuntar, ¿no? Entonces yo creo que frente a la fractura, o sea, tenemos por un lado una fractura social muy importante, pero al mismo tiempo una oportunidad que emerge de una crisis construida, ¿no? Frente a la crisis, una respuesta que se construye de manera colectiva, ¿no? Y eso me parece un tema muy significativo. Bueno, con todo este panorama, claro, si analizamos todo el fenómeno o las consecuencias ante la pregunta esta que hacíamos antes, ¿no? Este sistema basado en esto nos ha satisfecho necesidades, ha generado una mejora en las condiciones también de vida de la población, y realmente vemos que no, ¿no? Que realmente, incluso en épocas previas a la crisis,
que hubo crecimiento económico, que hubo generación de empleo, realmente no hubo una mejoría en las condiciones de vida de la gente, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? Que los indicadores de crecimiento económico están dejando de lado e invisibilizando una realidad de vulnerabilidad de muchas familias, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante, ¿no? Porque de alguna manera lo que hay detrás de todo esto es que el modelo que teníamos era un modelo de integración precaria, que llamamos, ¿no? Era un modelo que apuntaba a una serie de indicadores económicos, pero que no estaba teniendo en cuenta todo lo que estaba pasando en las familias, por ejemplo, españolas, ¿no? De hecho, cuando se habla de la crisis, es verdad que la crisis ha impactado mucho, pero la mayoría de la gente que estaba en situación de pobreza detrás de la crisis ya estaba en esa situación antes de la crisis, ¿no? Esto nos quiere decir que la crisis realmente no es tanto una causa, sino una consecuencia, ¿no? Y a mí esto me parece un punto muy importante a señalar, ¿no? Es muy fácil ver la crisis como, ¿no? como consecuencia, perdón, no como causa, porque mucha gente dice, bueno, la situación de pobreza se ha incrementado, ha sido la crisis, en cuanto pasemos de la crisis se volverá a lo que teníamos antes, y yo creo que es muy importante ese modelo de integración precaria, nos habla de que la crisis no es más que una consecuencia de un modelo al que la propia crisis ha retroalimentado y al mismo tiempo se ha nutrido también de ese modelo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice también todo esto, ¿no? Primero, que no es lo mismo crecimiento que desarrollo, ¿no? Crecimiento económico no es desarrollo. O sea, el desarrollo va mucho más allá y nos habla de oportunidades, de capacidades, de igualdad entre hombres y mujeres, que un crecimiento económico por sí mismo no está ignorando, digamos, ¿no? Nos habla también, y es importante, que precisamente la crisis no ha afectado a todos por igual. ¿Por qué? Porque estamos diciendo ya que el modelo de partida es un modelo que aumenta la brecha entre personas, entre países, entre situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Nos habla también toda esta realidad de un debilitamiento claramente en el modelo social, ¿no? Y de una erosión, como decíamos antes, en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Nos habla, que a mí también me parece importante, ¿no? Las políticas públicas dejan de ser universales, ya no son tan universales, y de hecho esto es algo que ha repercutido muy negativamente en las entidades sociales, ¿no? Ha habido un momento en que las entidades sociales casi entran en una batalla campal por la lucha contra recursos que son súper escasos para llevar a cabo, por ejemplo, política social, ¿no? Porque ya no hay una universalidad en las políticas públicas, ¿no? El empleo, como decíamos antes, ya no garantiza la integración social, y esto yo creo es uno de los fenómenos más novedosos, ¿no? Y que nos plantea también retos de cara a abordar, por ejemplo, el tema del empleo, ¿no? Y lo que también se señala por distintos autores, ¿no? Que se ha generado un crecimiento sin sociedad, ¿no? Un crecimiento económico basado en esos valores que decíamos antes, ¿no? Del neoliberalismo, que no ha tenido en cuenta a la gente, ¿no? Un crecimiento económico donde la sociedad no contaba, donde se invisibilizaba qué es lo que le estaba pasando a la sociedad, ¿no? Frente a esa pregunta con la que arrancaba al principio, ¿no? Este modelo genera lo que tendría que generar, lo que vemos es que el actual modelo económico, lejos de contribuir a disminuir las desigualdades, ha contribuido en su aumento, y por tanto una economía que solo pone en el centro el beneficio, la acumulación del capital y el utilitarismo, solo genera pobreza, desigualdad e injusticia, ¿no? Ahora, yo no sé cómo vamos de tiempo, Maribel, ¿cómo? Es que voy corriendo. ¿Qué hora es? Tendrías que ir acabando porque son menos 10 para que hubiese un poquito de debate. Sí. Vale. Bueno, pues ya termino con unas pinceladas del hacia dónde, ¿no? Claro, y a mí esta viñeta del brote me parece muy ilustrativa, ¿no? La solución a la crisis es muy sencilla, solo hay que consumir más para reactivar la economía y consumir menos para no cargarnos el planeta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo salimos de aquí? ¿Queremos volver? Claro, porque la gente que solo ve el problema en la crisis, vamos a volver a la situación que había antes de la crisis, ¿no? Pero si hemos visto que el modelo es precisamente el que está generando toda esta situación, pues yo creo, bueno, primero que tendríamos que avanzar hacia otro modelo como el que propone, por ejemplo, Esberuz de desarrollo humano, ¿no? Que no es solo crecimiento económico, lo paso muy rápido, que es necesaria una cultura económica transformadora, ¿no? Vinculada a las relaciones sociales, que genere articulación social, que recupere la acción colectiva y el cambio global, que se base en derechos universales y no en privilegios individuales, y sobre todo lejos de la lógica que hemos visto que ha fracasado individualista,
privatizadora o mercantilizadora del capitalismo, ¿verdad? Recuperar palabras dentro del modelo económico que nos hablen de dignidad, de derechos, de justicia, de equidad, de desarrollo humano, etc., ¿no? Como algunas de las líneas de acción, por un lado, generar pensamiento económico crítico, recuperar el control político sobre la economía, ¿no? Promocionar todo lo que es la participación ciudadana y democracia participativa, promover y extender valores de solidaridad, ¿no? Y luego también se ha señalado antes, ¿no?, la importancia de la educación para este cambio, tanto a nivel individual como social, como colectivo, ¿no?, y el desarrollo de una ciudadanía activa. Otra de las líneas también importantes es la consolidación y la articulación de iniciativas de economía social y solidaria, que nos hablan de un montón de iniciativas que están surgiendo ya en muchos lugares, que ya están en marcha, que ponen a las personas y a la sostenibilidad de la vida en el centro, que nos hablan de otra manera de hacer las cosas, de otros valores, y que de alguna manera se alejan, digamos, de esa lógica capitalista, ¿no?, y de acumulación, ¿no? Y luego, además, muy importante, también por lo que toca y lo que seguiréis trabajando en estos días, vinculada al desarrollo local, ¿no? La economía social y solidaria está muy anclada en el territorio, en lo que pasa en el territorio, en las problemáticas y las necesidades que haya en el territorio, en las capacidades que se pueden generar también locales, ¿no?, y en el empoderamiento a partir de las propias capacidades pasaré rapidísima y solo ya digo yo creo que es un mapa importante. Esas iniciativas de economía social y solidaria de alguna manera están incorporándose a todo el ciclo de la economía, ¿no? Entonces nos hablan tanto de la producción y de servicios, de bienes y servicios, como del ámbito de la comercialización y distribución, como del ámbito del consumo, como del ámbito de las finanzas, ¿no? Entonces digamos que serían iniciativas que se van incorporando a todos los ciclos de la actividad económica y que nos hablan de iniciativas, bueno, ahí ponemos algunos ejemplos, ¿no?, para empresas de inserción, iniciativas de economía social, cooperativas de servicios, compra pública responsable, consumo consciente y transformador también, que es algo que apela a nivel individual y a nivel también colectivo. Y en el ámbito de las finanzas, pues todo un ámbito que está surgiendo, ¿no?, de banca ética, de seguros éticos, de responsabilidad también, por ejemplo, en saber qué hace el banco, ¿no?, con nuestros dineros, con nuestros ahorros, ¿no?, etcétera, ¿no? Y ya terminaría la carrera. Imaginar también ese otro modelo hacia el que queremos avanzar, pero también teniendo en cuenta que ya está en marcha. A mí me parece muy importante, ¿no?, recuperar también cosas que están en marcha y que de alguna manera están ya generando esa otra manera de hacer las cosas, y que, si lo ponemos todo en un mapa, es realmente mucho lo que se está haciendo y en muchos ámbitos de la cultura, del hogar, del consumo, de los servicios, de lo laboral, etcétera, ¿no? Ese mapa está en marcha y yo creo que hay que seguir construyendo, ¿no? Termino.